Hola mi gente, D71 les saluda. El día de hoy les voy a mostrar cómo activar Multi-Frame Generation en tarjetas RTX 2000, 3000 y 4000. Y sin más preámbulo, comencemos. Van a necesitar el mod de Nukem que se llama DLSSG 2FSR3. Este lo van a conseguir en Nexus Mods y la versión que van a bajar es esta aquí, que es la versión universal 0.130. También vamos a necesitar Nvidia Profile Inspector, la versión más actual, y voy a dejar los enlaces en la descripción de ambas páginas para que puedan bajarlos directamente. Una vez tengan ambos bajados, van a abrir el mod de Nukem y en el juego deseado van a tener que ir donde está el ejecutable del juego. Por ejemplo, en Steam es bien fácil porque nada más puedes hacer clic a la derecha y puedes ir directo a lo que son los archivos del juego. Ahora, en juegos de Unreal como Unreal Engine 4 o 5, Star Wars Jedi Survivor, que es el juego que voy a utilizar de ejemplo, tienen que ir a SW Game, Binaries, Win64, y aquí es donde va a estar el ejecutable del juego. Según el juego van a utilizar uno de estos tres archivos, que es el WinHTTP versión y DBG Help. Star Wars Jedi Survivor específicamente utiliza este de DBG Help. Lo que van a hacer es que van a copiar estos dos archivos primero. El de README no lo necesitan copiar aquí, y van a lanzar el juego para que se pueda crear el archivo de lo que es el mod. También una manera de saber si pueden o no utilizar Frame Generation es que el juego les deje activar Frame Generation. Después de haber lanzado el juego van a ver que ahí está el archivo. Básicamente esto lo que hizo fue que activó el mod dentro del juego y ahora podemos proceder a lo que es el Nvidia Profile Inspector. Una vez tengan aquí Nvidia Profile Inspector abierto, se van a ir específicamente al juego. En este caso es Star Wars Jedi Survivor. Bajo la opción 5 que dice Common, ustedes van a buscar esto que dice DLSSFG Multi-Frame Generation Count y lo van a cambiar al número deseado. Por ejemplo, lo pueden cambiar a 3 o a 4. Por 2 no lo recomiendo porque eso es lo que hace el mod de Nukem originalmente. Básicamente pueden escoger el número deseado y aplican el cambio aquí hundiendo Apply Change. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos de algunos juegos en los cuales sí pude activar el Multi-Frame Generation en diferentes sistemas con tarjetas RTX. Comenzamos con Stellar Blade, el ajuste preestablecido muy alto de DLSS 4 calidad, y para que esto funcione necesitan activar Frame Generation de 2x en el juego, y en Nvidia Profile Inspector escogen el Multi-Frame Generation de su predilección. En este caso vamos a utilizar el Multi-Frame Generation de X4 y la tarjeta que vamos a hacer esta prueba es la RTX 2060 Super. De fondo tengo mi propia tabla de métricos de RivaTuner y también tengo la de Steam, ya que la de Steam me va a mostrar los cuadros que realmente está corriendo el juego y también nos va a mostrar a cuántos cuadros está funcionando el Multi-Frame Generation. Como podemos notar, está multiplicando los cuadros por 4 si hacen el cálculo. Y el juego se ve y se siente muy bien. Aquí a 1080p. El juego está corriendo bastante fluido. Y está funcionando muy bien lo que es el Multi-Frame Generation. El siguiente juego es Star Wars Jedi Survivor. Vamos a utilizar un ajuste mixto 1080p. Este es el ejemplo que subí con mi corto en mi laptop que tiene una RTX 3050 de 4 GB, corriendo a Multi-Frame Generation multiplicado por 3. Como pueden notar, corre bastante bien, se siente bastante bien lo que es el Multi-Frame Generation aún en una tarjeta de laptop. Tenemos Black Myth Wukong, vamos a jugarlo 3440 por 1440.
ultra wide en mi RTX 4070 Ti Super. Ajuste preestablecido muy alto, DLSS calidad, y vamos a utilizar el Multi-Frame Generation por 4. Como han podido ver de fondo, el juego se ve y corre muy bien, mantiene unos cuadros bases muy estables, lo cual nos permite que el Multi-Frame Generation corra bastante bien y estable. En esencia lo que estamos utilizando es el Frame Generation de AMD gracias al mod de Nukem para poder obtener el Multi-Frame Generation con este pequeño truco que se puede utilizar con Nvidia Profile Inspector, y la verdad que corre muy bien. Ahora, todo no es miel sobre hojuelas, no todos los juegos funcionan. Por ejemplo, intenté con Dragon's Dogma, el cual no me dejó activar el mod de Nukem. Tuve que utilizar OptiScaler para forzar el mod de Nukem en el juego, el cual finalmente sí me dejó activar Frame Generation en mi 2060 Super, pero por más que intenté, el Multi-Frame Generation simplemente no funcionó para nada. Y también me pasó lo mismo con Spider-Man Remastered. No va a funcionar en todos los juegos, lamentablemente. Es muy interesante lo que se puede lograr a veces utilizando herramientas como el mod de Nukem para poder utilizar el Frame Generation de AMD en combinación con Nvidia Profile Inspector, el cual te deja cambiar lo que es la opción de Multi-Frame Generation, y que esto funciona en varios juegos. Lo que me di cuenta es que en juegos de Unreal, tanto de Unreal Engine 4 o 5, funciona muy bien, y pues vienen muchísimos juegos de Unreal ahora y en el futuro, lo cual esto va a ser muy interesante poder utilizar con ellos. Hay otros juegos en los cuales realmente no funcionó, como podemos ver el RE Engine en lo que es Dragon's Dogma, no quiere funcionar el Multi-Frame Generation, solo puedes utilizar el 2X, que es con el mod de Nukem. Y la prueba que hice con Spider-Man pues también no me funcionó. Entonces habría que hacer más pruebas para ver qué juegos funcionan y qué juegos no. Como pudieron ver, puse de fondo Cyberpunk, y en Cyberpunk sí está funcionando. Lo estamos corriendo en Multi-Frame Generation de 3 multiplicado por 3. La verdad que corrió muy bien, se siente muy bien. Esto toca probar juegos con juegos, descifrar cuáles funcionan, cuáles no, y en los que haya algún beneficio pues usarlo, y en los que no pues simplemente utilizar un Frame Generation regular o el simple mod de Nukem. Básicamente puede ayudar muy bien. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, por favor denle un like. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Les habló de 71. Los veo en otro video muy pronto.